Con la muerte sospechosa de mi hija, mi yerno se acercó como quien ofrece consuelo, pero trajo consigo un silencio que me dejaba inquieto. En los primeros días, apenas podía respirar. Las horas pasaban lentas y la casa parecía más fría. De luto, no revisé la cuenta en el banco, no tenía fuerzas para preocuparme por papeles, números o contraseñas. Solo existía, tratando de comprender qué fue realmente lo que ocurrió aquella noche. Cuando finalmente pude mirar el estado de cuenta, noté algo que me heló la sangre. Todo mi dinero había desaparecido. Movimientos, transferencias, gastos que yo jamás había hecho. La desesperación se mezcló con una sensación amarga, traición. Y cuanto más miraba, más claro se volvía que nada de aquello era coincidencia. Poco a poco, fui recordando actitudes extrañas. Mi yerno, Arturo, siempre apurado por resolverlo todo. Las llamadas que contestaba lejos de mí. El velorio hecho a toda prisa, el ataúd cerrado, las respuestas demasiado perfectas. En ese momento, lo acepté, creyendo que era el dolor el que hablaba. Pero ahora, todo cobraba sentido. La verdad salió a la luz, y fue difícil creerla. Lo que yo creí ser duelo, en realidad era un plan. La muerte de mi hija parecía cada vez menos un accidente, y más una puesta en escena cuidadosamente armada. Las cámaras de seguridad no dejaron lugar a dudas, era Arturo quien usaba la tarjeta. El mismo hombre que lloraba desesperado en el funeral de mi hija era también aquel que sonreía frente a las vitrinas de lujo, gastando el dinero que nos pertenecía a nosotros. La traición quemaba como fuego por dentro. Yo, doña Elena, no podía creer que el hombre a quien le confié el amor de mi hija fuera capaz de tanta falsedad. Decidí enfrentarlo. Arturo apareció con la misma cara abatida de siempre, pero las palabras que salieron de su boca me hirieron más que cualquier golpe. Dijo que había gastado para lidiar con el dolor, que necesitaba sentirse vivo, y que Camila lo habría aprobado. Cada justificación era una daga. La nostalgia que me consumía se transformó en furia. Lo eché de mi casa con toda la fuerza que me quedaba, y mientras se alejaba, sentí que el duelo que vivía tal vez no era solo por la pérdida de mi hija, sino por la pérdida de la verdad. ¿Cómo creer en lágrimas que, ahora, parecían ensayadas? Días después, apareció Miguel, un detective privado que un viejo amigo de la familia me recomendó. Con mirada firme y voz serena, trajo respuestas que jamás esperé oír. Dijo que no existía registro oficial del accidente. Ninguna cámara mostraba el auto de Camila chocando contra otro vehículo. Y, peor aún, su carro había sido hallado intacto, abandonado en un estacionamiento alejado. El corazón me latió acelerado. Si el coche estaba intacto, ¿qué fue realmente lo que sucedió aquella noche? Miguel continuó con la investigación. Ningún hospital, morgue ni comisaría de la zona tenía registro de la entrada de un cuerpo con las características de Camila. Era como si mi hija se hubiera desvanecido en el aire. Pero el golpe más cruel aún estaba por venir. A petición del detective, se hizo una verificación completa en la funeraria. Cuando llegó el informe, mis manos temblaban tanto que casi no pude sostenerlo, el ataúd estaba vacío. Toda aquella ceremonia, el llanto, las flores, los abrazos, había sido una farsa. Una obra de teatro montada sobre la nada. ¿Quién tendría la osadía de convertir el dolor de una madre en espectáculo? Las piezas comenzaron a encajar de forma terrible. La prisa de Arturo, el velorio apresurado, el dinero desaparecido, el cuerpo ausente. Nada de eso parecía fruto del azar. Todo apuntaba a un plan, algo calculado, frío y siniestro. Y, poco a poco, comprendí que quizás el verdadero blanco de todo aquello era yo. Ya no había espacio para la ingenuidad. Algo dentro de mí gritaba que había un secreto escondido tras esa muerte sospechosa. Y cuanto más me acercaba a la verdad, más claro se volvía que mi propia vida corría peligro. Cuando pensé que el dolor ya no podía crecer más, sonó el teléfono. Era la policía. La voz del agente sonó directa, casi solemne. Doña Elena, su hija está viva. El suelo desapareció bajo mis pies. El teléfono se me resbaló de la mano, y las lágrimas que antes eran de luto ahora se mezclaban con incredulidad.
Poco después, Miguel lo confirmó, Camila había acudido a las autoridades. Estaba asustada, pero consciente. Quería verme. Cuando ella entró por la puerta, corrí a abrazarla. Sentí su cuerpo temblar contra el mío, y por un instante el tiempo se detuvo. Entre sollozos, susurró. Mamá, perdóname, tuve que desaparecer. Fue entonces que escuché el más terrible de los secretos. Camila me contó que Arturo me estaba envenenando, pequeñas dosis de arsénico mezcladas en mis tés y comidas. Cada mareo, cada debilidad que yo atribuía al duelo, era en realidad el efecto de un veneno calculado. Su plan era monstruoso. Primero, fingir la muerte de su esposa. Después, eliminar a la suegra. Con las dos fuera del camino, se quedaría con la herencia y el seguro de vida. Camila lo había descubierto por casualidad, encontró frascos escondidos, anotaciones con las dosis y mensajes que revelaban el plan. Antes de que Arturo pudiera actuar, ella desapareció, simulando su propia muerte para escapar y protegerme. Mientras escuchaba, el corazón se me partía entre el dolor y el alivio. Sufrí por haber llorado a una hija viva y por haber amado a un hombre capaz de tanto odio. ¿Cómo puede una madre no percibir el peligro creciendo dentro de su propia casa? ¿Y hasta dónde puede cegar el amor cuando el monstruo se disfraza de familia? La policía actuó rápido. Allanaron el departamento de Arturo y hallaron exactamente lo que Camila había descrito, frascos de arsénico y un cuaderno con anotaciones detalladas de cada paso del plan. Entre sus páginas, palabras frías y calculadas revelaban las dosis, las fechas e incluso el momento exacto en que planeaba actuar de nuevo. No había lugar a dudas. El duelo de Arturo no era más que una farsa, un teatro cruel creado para disfrazar su propia codicia. El arresto fue inevitable. Las esposas se cerraron sobre sus muñecas mientras los vecinos observaban en silencio, conmocionados. Arturo mantuvo el semblante impasible, como si aún creyera que podía escapar de la verdad. Pero las pruebas hablaban más fuerte que cualquier mentira. Para mí, doña Elena, ese fue el momento más amargo de toda la tragedia. El hombre a quien yo había recibido como un hijo era el mismo que planeaba mi muerte y la de mi propia hija. ¿Hasta dónde puede llegar la ambición de alguien que ya perdió el alma? Camila, ahora a mi lado, lloraba de alivio. Yo también. Sabíamos que nada volvería a ser como antes. El trauma dejaría cicatrices, pero también nos dio una nueva fortaleza. Sobrevivimos, y la verdad, por más dolorosa que fuera, finalmente había vencido. El peso de aquella farsa era inmenso, pero el reencuentro me devolvió algo que creía perdido para siempre, a mi hija. Al mismo tiempo, dejó una herida invisible, la de haber sido engañada por alguien que convivía bajo mi techo, que compartía nuestra mesa, nuestras sonrisas. ¿Cómo volver a confiar después de casi entregar la vida en manos equivocadas? En los días siguientes, caminamos juntas hacia la reconstrucción. Camila aún cargaba con la culpa de haber desaparecido, pero yo le recordaba una y otra vez, fue esa decisión la que nos salvó a ambas. El veneno no cumplió lo que él planeaba. El amor, aunque herido, demostró ser más fuerte. Y a veces pienso que si mi hija hubiera esperado solo un día más, tal vez ninguna de las dos estaría aquí. Los recuerdos de aquel funeral falso aún me persiguen. Las flores, los abrazos, las miradas de compasión, todo parecía real. Pero ahora sé que eran solo cortinas cubriendo el vacío. Aprendí, de la manera más dura, que hasta el dolor puede manipularse cuando el corazón confía demasiado. ¿Cuántas veces nos engañamos creyendo en sonrisas, sin notar el veneno escondido tras ellas? Con Arturo tras las rejas y la verdad al descubierto, el alivio se mezclaba con la reflexión. Entendí que las mayores traiciones no vienen de enemigos, sino de quienes están lo suficientemente cerca como para conocer nuestras debilidades. Esa fue la herida más profunda, y también la lección más valiosa. A veces, la vida solo nos muestra quién es quién cuando estamos al borde de perderlo todo. Hoy, después de todo, hice un nuevo pacto conmigo misma, vivir sin miedo, valorar cada instante, abrazar con sinceridad y decir lo que debe decirse. Porque el tiempo, cuando es robado por la mentira, nunca regresa.
Camila y yo descubrimos que la verdadera herencia no es el dinero ni las posesiones, es simplemente el hecho de estar vivas, unidas y con la valentía para empezar de nuevo. Si esta historia tocó tu corazón, compártela, dale like y suscríbete al canal. Este canal es nuevo, y tu apoyo hace toda la diferencia para que sigamos creando historias como esta. El próximo video podría sorprenderte aún más.